a hablar al gobernador. Pobladores de Calpulalpan, Tlaxcala, intentan linchar a 4 por secuestro de menor. Localizan cuerpo de Ana Karen en Metepec, joven desaparecida tras solicitar mototaxi por aplicación. Fiscalía confirma el hallazgo sin vida de Kimberly Ramos. Pero ¿cómo que se cayó de la grada? Tras video de burla, Morena en Congreso de Puebla exigen seriedad a la diputada Nayeli Salvatori. Reducción en los diputados. Luz verde a la reforma electoral. Presidenta Sheinbaum enviará hoy iniciativa a Cámara de Diputados. Señor presidente, mayoría por la negativa. Ya, párenlo. En Calpulalpan, Tlaxcala, elementos de la policía tuvieron que rescatar a 2 hombres y 2 mujeres por un intento de linchamiento. Aquí le tenemos la historia. Es el momento en que una turba intenta linchar a una de 4 personas en la comunidad de Díaz Ordaz, en Calpulalpan, Tlaxcala, por intentar llevarse una menor. Fue la mañana de este martes cuando, según el grupo de pobladores, sorprendió a 2 hombres y 2 mujeres intentando presuntamente sustraer a una menor de edad. ¿Por qué quieren que roben los hijos de su madre? Lo que desató la furia e intentaron hacer justicia por propia mano contra las 4 personas. Lo que provocó una movilización de la Policía Municipal y Estatal, quienes en medio de la atención y el reclamo de los habitantes rescataron a las 4 personas. Una mujer de las rescatadas fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar de Calpulalpan debido a las severas lesiones que presentaba, quedando bajo estricta vigilancia. Los otros 3 implicados fueron trasladados para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Las autoridades pidieron hacer su denuncia a los vecinos. Para Imagen, Miriam Bueno. Hasta este momento ni el gobierno estatal ni municipal se han pronunciado al respecto. Y en más información le tenemos esto. Esto es un operativo de tránsito en Zacualtipán, en Hidalgo, y terminó en una batalla campal captada en video. Todo comenzó cuando oficiales retiraron las placas de un vehículo que estaba mal estacionado. El dueño y sus acompañantes respondieron violentamente para impedir la sanción. En las imágenes vemos cómo los civiles recuperan la placa por la fuerza y la arrojan al auto. Tras la pelea, los agentes mejor se retiraron y dejaron ir al infractor. Ojalá que esto tenga una consecuencia, porque es increíble, primero, que se le falte al respeto hacia la autoridad, que bueno, ellos mismos lo propician, y en segundo lugar, que no haya una sanción al respecto de esto, que es resistencia de particulares. Además que bueno, si no pueden hacer lo que quieran, si es una sanción que es justa, pues ni modo, y ojalá que sí la autoridad vaya por estos señores y los sancione de forma ejemplar. Pues, ¿qué le parece? Un ataque armado en un edificio de Coatzacoalcos, Veracruz, dejó un saldo de 3 hombres y una mujer sin vida. 2 sujetos irrumpieron en el lugar y tras lanzar una advertencia, dispararon.
Estos son los momentos en los que un comando armado dispara contra 5 personas en un edificio de la calle Lázaro Cárdenas, en Coatzacoalcos, Veracruz. Primero, un sujeto de gorra roja con camisa azul y otro de gorra negra les hacen una advertencia y les empiezan a disparar. Un joven de negro y una mujer de pantalón blanco se van hacia el lado izquierdo, mientras se escucha el grito de una mujer y después se ve que el de gorra negra dispara contra las otras 2 personas que quedaron sobre el lado izquierdo, mientras el otro sujeto le dispara a otras 2 personas. Como resultado, 4 de ellos, 3 hombres y una mujer, perdieron la vida, mientras otra mujer fue trasladada por paramédicos al hospital y está herida de gravedad. El lugar fue acordonado por elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Marina y otras corporaciones policíacas. Este hecho fue confirmado por la Fiscalía General de Veracruz a través de un comunicado, donde también informó que se abrió una carpeta de investigación. También se activaron los protocolos para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables. Y bueno, yo creo que estamos enfermitos de violencia. Y cheque esto, sucedió aquí en la capital. Un sujeto se bajó de su coche para dispararle a un hombre después de una discusión vial. La víctima grabó los hechos mientras circulaba por Santa Fe. El coche negro se paró en seco frente a él. El sujeto que iba a bordo sacó un arma y le disparó y se fue. Por fortuna no hirió a nadie. El conductor afectado mostró en otro video el daño en su coche, incluso mostró el casquillo que atravesó su cofre. Aquí está el agujero que le hizo con el arma este cuate, y aquí saqué de adentro el casquillo percutido de cuando se bajó y disparó hacia la camioneta. Y afortunadamente no me disparó, si no me disparó a mí, si no me hubiera muerto. Y mire, también quedó grabado un choque entre una patrulla y un motociclista en Cancún, en Quintana Roo. La patrulla, que circulaba con la sirena encendida, se pasó el semáforo y terminó impactándose en contra del motociclista, quien salió volando varios metros. De acuerdo con medios locales, el joven corre el riesgo de perder una pierna luego de sufrir una fractura a causa del golpe. La fiscalía ya está investigando. Ahora, si traía precisamente la sirena prendida, si traía pues también las luces prendidas, los códigos como se le llama en el argot policial, pues habría que tener precaución. Yo sé que es complicado a veces para un motociclista con el casco, pero si iba a algún asunto de emergencia, que también eso es que hay que checarlo, ¿no? Que efectivamente hubiera un llamado de emergencia, pero si trae los códigos y la sirena prendida, es delicado que se pase en el alto. Hay que darle la preferencia a los vehículos de emergencia, cosa que también en este país nos importa un cacahuate, ¿no? Regularmente. En más accidentes, un trabajador perdió la vida y otro resultó lesionado tras la explosión en el puente de la Desembocada, esto en Puerto Vallarta. El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana mientras el personal realizaba labores de demolición en la estructura, la cual presentaba daños tras la reciente jornada de violencia en la región. De acuerdo con los primeros reportes, el estallido habría sido provocado por un artefacto explosivo no detectado previamente. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. En otros asuntos, Petróleos Mexicanos informó que tras una inspección técnica por mar y tierra, no hubo fugas ni derrames en sus instalaciones en el sur de Veracruz. Esto luego de los reportes sobre manchas en la costa. Confirmó que la infraestructura petrolera opera con normalidad y bajo estándares de seguridad. Aunque descartan incidentes internos, Pemex aseguró que mantiene la vigilancia y colabora con las autoridades para esclarecer el origen del reporte. Pues seguramente algún guachicolero, alguna pipa, algún barco, ya lo sabe, ¿no? Esto que sucede en esa zona. Por el contrario, José Luis González, alcalde de Pajapan, respaldado también por los de Tatahuicapán y Mecayapan, calificó la situación como grave y anunció que presentarán denuncias ante la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se investigue y se sancione a los responsables. Y no nada más es el sector pesquero quienes están sufriendo estas consecuencias, sino también los restauranteros, y también ustedes saben que Pajapan vive del turismo. Nosotros responsabilizamos a Pemex directamente para que realicen lo conduciente, para que protejan la fauna y también para que reparen los daños en el ecosistema y sobre todo que apoyen a la comunidad, porque en esta época pues ellos se quedan sin llevar el alimento a su familia.
En otros asuntos, les cuento que en abril arranca la credencialización del Sistema Universal. La presidenta Sheinbaum anunció que a partir del 2 de abril se desplegarán casi 3,000 módulos en todo el país para registrar a la población. Con esta credencial y un expediente clínico digital, usted podrá atenderse en la clínica u hospital más cercano, sin importar a qué institución usted pueda pertenecer. En tanto, la Secretaría del Bienestar desplegará más de 17,000 servidores para este registro, que se va a realizar por orden alfabético y edad. Su objetivo es claro: automatizar la salud en México y garantizar la atención médica inmediata para todos, y por supuesto tener un expediente clínico que se pueda llevar de un lugar al otro, y también que haya una homologación en los procedimientos en materia de salud. Es el proyecto más grande que vamos a desarrollar desde la Secretaría de Bienestar y estamos todos enfocados a esto. Vamos a colocar 2,898 módulos. Por lo menos va a haber un módulo en cada municipio. Hay municipios muy grandes que requerirán la instalación de más módulos. Cada módulo tendrá hasta 10 estaciones de registro de datos. Empezamos el 2 de abril. Vamos a presentar próximamente nuevamente el calendario, que los registros se harán por letra, pero también agregamos por edad. Momento de saludar con mucho gusto a mi querida Mónica Noguera. Mona, buenos días. Buenos días, Paco. Y miren, más del 50% de los jóvenes mexicanos han recibido atención psicológica. Según UNICEF, los adolescentes de entre 10 y 19 años atraviesan una etapa de alta vulnerabilidad emocional por la formación de hábitos, relaciones y mecanismos de afrontamiento. No atender trastornos del estado de ánimo puede afectar el rendimiento escolar, aumentar el aislamiento y derivar en consumo de sustancias, violencia o trastornos alimentarios. Aunque algunas señales pueden parecer conductas típicas de la edad, la prevención y la atención psicológica oportuna son fundamentales. Pongan mucha atención a esto. Y hoy, 4 de marzo, se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. Esto con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la prevención, también el tratamiento de esta enfermedad que afecta a más de 1,000 millones de personas en el mundo. La principal causa de este padecimiento es el consumo excesivo de alimentos poco saludables, la falta de actividad. Sin embargo, también existen síndromes genéticos y trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, que influye en un aumento de peso significativo. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero más adelante se recetaron un aumento. Mientras usted en su casita cuida su presupuesto, los senadores estrenan sueldos más altos en este 2026. La cifra genera indignación en las redes. ¿Cuánto van a ganar? Ahora le platico al volver. No se vaya. Oiga, mire, y en la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum señaló que aplazó el envío de la reforma electoral a la Cámara de Diputados debido a que se modificaron algunos artículos constitucionales en materia electoral. Lo dijo así. Yo la voy a presentar, si no se aprueba, no se aprobó, pero yo cumplí con la gente. Y ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el Verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Por la noche, los coordinadores de Morena en la Cámara de Senadores y el Senado Ricardo Monreal e Ignacio Mier acudieron a Palacio Nacional para conocer la propuesta de reforma electoral. Monreal anticipó que lo más probable es que se mantenga el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y que los cómputos inicien el mismo día de la elección. El legislador aseguró que la reforma presidencial no será aprobada en fast track. Sobre los presuntos desacuerdos al interior de la alianza de la 4T, Ignacio Mier descartó una ruptura con el Partido del Trabajo y el Partido Verde y aseguró que la alianza se mantiene firme. Aunque Morena buscará el respaldo de sus aliados, afirmó que habrá respeto a su decisión y que la coalición garantiza gobernabilidad y continuidad en el proyecto de nación. Y México tendrá esta semana laboral ya de 40 horas porque el Senado emitió la declaratoria de constitucionalidad tras el aval de 23 estados. La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece una reducción gradual, empezando con 48 horas en el 2026 hasta llegar en el 2030 a 40. Se mantiene el derecho a por lo menos un día de descanso por cada 6 trabajados y las horas extra con un tope de 12 a la semana se van a pagar dobles. Y mire, como están agotados después de todo esto que le acabo de decir, están de verdad pobrecillos,
pero usted se está apretando el cinturón, el mundo se está apretando el cinturón, pero el Senado aprobó un incremento salarial de 1,200 pesos para cada legislador. Ahora cada uno se va a llevar 132,900 pesos netos al mes. Lo curioso es que este ajuste los deja prácticamente empatados con la presidenta, quien percibe 134,290. Si pudieran subirse más, se lo subirían, ¿no? Con apenas casi 1,400 pesos de diferencia, los legisladores rozan el límite constitucional que prohíbe ganar más que el Ejecutivo. Eso sí, claro, ¿no? 40 días de aguinaldo, seguros de vida privados, entre otras cosas más. Porque le voy a decir una cosa, es extenuante ser legislador, es extenuante ir al salón de belleza y que lo estén a uno espiando, es extenuante pues estar ahí en el Hotel Nizuc en Cancún, ¿no? Es extenuante, usted lo sabe lo que es trabajar, los legisladores sí. Vamos a la calle con alguien que sí sabe qué es trabajar como de a de veras, el señor Rodolfo Dorantes, que está en Chapultepec y Frontera. Adelante, Rodolfo. Gracias, Paco, desde las 5 de la mañana trabajando y hasta que el cuerpo aguante, efectivamente. Y es que estamos en este cruce de Chapultepec y Frontera, como bien lo mencionas, y es que ayer estaban derramando un árbol que se encuentra aquí en este punto y una rama le pegó a este semáforo y se vino abajo. Está desde ayer a mediodía y hasta esta hora, pues simple y sencillamente no lo han reparado. Esto, por supuesto, pues ya comienza a afectar un poco hacia los automovilistas que se dirigen de Chapultepec, de la zona de Insurgentes, hacia la avenida Cuauhtémoc, así que mucha precaución. Ahí vemos en las imágenes que nos ofrece mi compañero Iván Brand cómo se dobló este tubo y pues únicamente lo hicieron a un ladito para que no estorbara la vialidad. Así que bueno, pues Paco, a tomarlo en cuenta, la vialidad hasta este momento pues no tiene mayores contratiempos, desplazamiento constante para dirigirse hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc, pero precaución, Paco. Muy bien, muchísimas gracias, vamos a estar pendientes, mi querido Rodolfo Dorantes, gracias. Adiós. Adiós y buenos días. En la alcaldía de Iztapalapa, que dirige Aleida Alavés, vecinos siguen denunciando una crisis de agua por desabasto crónico y que además la calidad del agua es pésima, tiene mal color y sobre todo mal olor. Recientemente, vecinos de la colonia San Sebastián exigieron el restablecimiento del suministro de agua por la red. Y ahora en la colonia Escuadrón 201 denuncian que el agua potable que reciben está turbia, con sedimentos, mal olor y una apariencia grasosa, generando preocupación ante la posibilidad de enfermedades gastrointestinales o en la piel. Saludamos ahora con mucho gusto a mi querido Atalo Mata. Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues hablando del mismo tema, ya viene la temporada de estiaje y pues también de la sequía y hay que prepararse. ¿Cómo? Pues ahorrando agua. Fíjate que se va a estar bombeando ya más agua desde el Cutzamala hacia el Valle de México, tanto Ciudad de México como el Estado de México, y es importante que pues los capitalinos o los ciudadanos de esta región ahorremos agua. Y mira, te voy a presentar a continuación unas características especiales de lo que se trata precisamente la temporada de estiaje para que la gente lo pueda entender mejor. Se reduce la disponibilidad de agua, por ejemplo, para consumo humano y actividades productivas. También aumenta el riesgo de sequías e incendios forestales. Hay que cuidar mucho eso. Se incrementa la presión sobre presas y sistemas de abastecimiento. Pueden registrarse cortes o tandeos de agua en algunas zonas para que también estemos prevenidos por si baja la presión del agua en algunos momentos que las alcaldías decidan. Ahora, los beneficios de ahorrar agua pues son muchísimos, ¿no? Y sobre todo para los ciudadanos que habitamos estas dos entidades. Garantiza el abasto para hospitales, escuelas y servicios esenciales. También reduce el riesgo de desabasto en colonias con menor presión de agua. Disminuye la extracción excesiva de acuíferos y contribuye a enfrentar periodos de sequía prolongada asociados al cambio climático. Así que pues la solución está en nuestras manos, Paco, y enfrentemos la sequía con la mayor responsabilidad. Sí, hay que ser responsables porque esto nos corresponde a todos, sin duda. Gracias, Atalo. Oiga, sin duda el Mundial 2026 ya se siente en México. Fue un acto histórico desde Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el trofeo original, la Copa del Mundo FIFA, para conmemorar la
cuenta regresiva de los 100 días para el inicio del torneo. Acompañada por directivos de la FIFA, la mandataria reafirmó que nuestro país está listo para hacer historia como sede de la inauguración oficial. México abre sus puertas al mundo una vez más y la verdad es que, bueno, usted sabe que solamente la Copa del Mundo la puede tocar o la mandataria o campeones del mundo. ¿Se acuerda usted del famoso influencer que le echaba salecita a la carne, que la tocó en un partido, bueno, en una final cuando ganó Argentina y que ya lo sacaron, lo vetaron, pero solamente a mí sí me daría mucha emoción? Es un trofeo que realmente el valor como tal es de como $500,000, pero el valor extrínseco por lo que significa es de cerca de $20 millones. Pero eso es lo de menos, ¿no? Es la emoción de tener el trofeo de la FIFA, el trofeo que va a alzar el ganador de este mundial, poderlo tocar. Imagínense, ¿no? La cantidad de leyendas, la cantidad de historias, la cantidad de lágrimas de alegría que hay en ese trofeo. La verdad es que sí emociona sin duda. Miren, en Tijuana, 2 policías llegaron para rescatar a una mujer que era violentada por su pareja. Sin embargo, el agresor abrió fuego en contra de los oficiales en cuanto cruzaron la puerta, el maldito desgraciado. Son casi las 11 de la mañana del 26 de febrero. Un par de policías atienden un reporte de violencia doméstica en un edificio de la colonia anexa Buenavista de Tijuana, Baja California. Del lugar sale una mujer. Los agentes se preparan para entrar. Uno de ellos empuja la puerta con la mano y luego con el pie. Son recibidos a tiros y responden. Los oficiales se repliegan, pero el sujeto armado, identificado como Jonathan, de 22 años, vuelve a disparar. Los policías solicitan apoyo por radio, mientras le piden al hombre que se rinda. ¿Cómo te llamas? ¡Hey! ¡Hey, carnal! ¿Por qué no sales? ¡Sal, güey! ¡Ya pedimos apoyo, güey! Jonathan exige que llamen a una persona. Los policías le insisten que tire la pistola fuera del departamento. ¡No la veo! ¡Déjala! Con el arma asegurada, los policías entran y someten al sujeto. Después llegan los refuerzos y sacan a Jonathan. En Morelos, la confirmación del hallazgo del cuerpo de Kimberly Ramos desató protestas. Estudiantes de la Universidad del Estado de Morelos marcharon para exigir la destitución de la rectora viridiana Aide León, a quien responsabilizan de actuar demasiado tarde en la desaparición de la joven, quien era estudiante de la Facultad de Contaduría. Rompieron vidrios e intentaron quemar varias ventanas, además de pintar la fachada del inmueble. En respuesta, la rectora también marchó junto a otros académicos para pronunciarse en favor de más seguridad en las instalaciones. Al terminar, dejaron un pupitre pintado de blanco con flores para recordar a la joven. También localizaron sin vida a la joven Ana Karen Nute Telles, de 19 años, quien desapareció el sábado luego de tomar una moto por aplicación tras salir de una fiesta en el municipio de San Antonio La Isla, en el Estado de México. Un video captó el momento en que el conductor llegó por la joven al fraccionamiento Sauces, esto cerca de las 11 de la noche. Minutos después, el viaje apareció como finalizado, pero ella nunca llegó a su destino. Su cuerpo fue hallado con signos de violencia a un costado de la carretera Toluca-Tenango en Metepec.
Imagen Noticias consiguió videos exclusivos en donde se ve por última vez a la joven. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la caseta en donde fue recogida muestran que a las 11:04 de la noche, un joven de chamarra azul y gorra negra llegó al fraccionamiento Sauces a bordo de una motocicleta azul. Era el conductor de un taxi por aplicación que la joven había solicitado. Se ve como el policía le pide sus datos y lo deja pasar. El joven se le ve sin casco, esto a pesar de ser obligatorio para manejar en esta aplicación. Además de que no mostró ninguna actitud sospechosa. 6 minutos después, a las 11:10, se vio a Ana Karen también sin casco arriba de la moto con este sujeto quien con su chamarra intentó cubrirse el rostro, mientras que Ana Karen traía su celular en la mano. Pero hay otra cosa que es muy importante señalar. Se ve en ambos videos es que hay una camioneta naranja que entra y sale detrás del motociclista solo segundos después en todo este movimiento. Precisamente ayer la Fiscalía de Justicia del Estado de México logró detener a este motociclista por su presunta participación en la desaparición de Ana Karen. Fue identificado como Daniel. Ya se abrió una investigación en su contra. Nos vamos hasta Chiapas. En Bochil, una niña de 11 años llegó al hospital en estado grave y al ser revisada por los médicos descubrieron algo preocupante. Tenía 5 meses de embarazo. Tras las investigaciones se supo que la menor fue abusada por su propio padrastro. Maldito más tarde fue detenido y enfrenta un proceso legal por violencia sexual infantil, el cerdo. Y la violencia escolar tampoco cesa. Un estudiante de 18 años del Cebetis 24 fue brutalmente golpeado en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, por un grupo de al menos 5 personas cuando salía de la escuela para tomar el autobús. Según testigos, entre los agresores había al menos 3 compañeros del plantel, además de 2 adultos quienes lo atacaron, causándole lesiones graves en la cabeza que requirieron hospitalización urgente. El secretario de Educación del Estado, Miguel Ángel Valdés, pidió a la familia presentar una denuncia ante la Fiscalía para esclarecer estos hechos, aunque señaló que la agresión ocurrió fuera de la escuela. Y nos vamos ahora a la colonia Guerrero. Madres de familia tuvieron una discusión a la entrada de la escuela. Pero vea, la mamá, la que está de negro y con un short, fue por el esposo. Llegan en esa moto y agreden físicamente a las mamás que están ahí. El hombre llega con un tubo metálico y una navaja y golpea a una de las señoras. Y al tratar de ser remitido, golpea también al oficial de la zona escolar. El hombre fue llevado ante las autoridades, pero no quisieron proceder ante la violencia de género. Y eso que estábamos a punto de conmemorar el 8 de marzo. Le digo que estamos enfermitos de violencia. Y mire, la tumba de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ya no es vigilada por corporaciones de seguridad, ni federales ni estatales. Es todo un día de su sepelio, pese a que se había dicho que iba a ser resguardada por la Guardia Nacional. Actualmente la tumba del Mencho está cubierta con numerosas coronas de flores rojas y blancas, sin ningún tipo de remitente visible. Se dice que le quitaron cuando los estaban llevando inmediatamente todos los recados, para evitar también, por supuesto, este tipo de cosas. Importante, en las redes sociales usted ha establecido muchas preocupaciones que tienen que ver con si sí mataron al Mencho, si sí era el cuerpo del Mencho, si sí está enterrado ahí, si efectivamente se trató de un operativo del Estado mexicano. Hay muchas dudas y para disipar esas dudas está con nosotros Alberto Capella, que es especialista en temas de seguridad también, por supuesto. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Y bienvenido. Un gusto, buenos días. Buenos días, Beto. Yo creo que lo primero, ¿no? ¿Mataron o no mataron al Mencho? No hay duda de que una situación tan clara y con tantos testigos tenga un matiz de un complot donde tendrías que involucrar a cientos de personas. Y la confirmación también se da más allá de la frontera con el informe del presidente Trump 48 horas después del hecho, señalando con mucha claridad ese tema. Significa que las autoridades de Estados Unidos confirmaron también el abatimiento de este sujeto. Ahora, evidentemente, me parece que también algunos con una intención política, incluso creo que le faltan al respeto a los 26 elementos que perdieron la vida en esto, ¿no? Porque a lo mejor no es, se murieron 26 elementos del ejército. El costo para el Estado mexicano, independientemente del gran éxito que significa ese hecho, es enorme. Es probablemente la situación o el operativo en donde más elementos castrenses hayan perdido la vida desde el 2006 hasta la fecha.
Oye, Beto, importante también el autor intelectual de en cuánto tiempo y tan organizados mandan quemar carros, bloquear carreteras, comunicaciones. ¿Cómo se organizan de esa forma frente a la muerte del Mencho? La marca de la casa de esa organización es el sembrar miedo y terror en la población. Esa es la forma en la que han logrado un crecimiento verdaderamente impactante en un tiempo récord, 15 años, la organización más poderosa, inclusive sobre el cartel de Sinaloa, que tiene operando más de 5 décadas. Y es precisamente ese tipo de acciones las que han provocado que la sociedad mexicana y las instituciones y los gobernantes les tengan miedo y terror. Hay enormes diferencias en los hechos en el epicentro del problema, que es Michoacán y Jalisco, contra lo que se dio en otras regiones, que fueron más situaciones vandálicas, delictivas, de alto nivel, de alto impacto, pero no necesariamente con la cantidad de sicarios que operaron en esas zonas. Y a veces copycats, ¿no? Algunos que se quisieron aprovechar de que, claro, estaban quemando Oxxos, vamos nosotros a quemar el nuestro para que crean que somos parte del cártel, ¿no? Que es parte de la circunstancia. Yo considero que lo más significativo, lo más simbólico es el incendio de las 54 sucursales del Banco del Bienestar. Pero ahorita uno de los temores que tiene la sociedad es qué viene ahora, porque estamos hablando de un CEO que tiene un control de 60 países, 50 ciudades de Estados Unidos, no se diga todo lo que está haciendo en la República. Así de fácil quitar la cabeza es... ¿Qué podría venir para México? Es una organización sólida, hay dos efectos inmediatos. El primero de ellos tiene que ver con quién va a asumir el control de la organización. Pareciera que con lo que ha pasado en los últimos días ya hay un acuerdo entre los lugartenientes y la familia de este personaje. Y la otra es el efecto con las 170 organizaciones criminales locales que operan en México, que pudieran tratar en esta debilidad de competir por los negocios criminales en alguna de las 32 entidades. Los ojos del mundo van a estar en nuestro país por el tema de la Copa Mundial. Esta situación que pues ha generado mucha violencia, respuestas e incertidumbre. De cara a esta justa, de cara a este evento, han aumentado las preocupaciones, han aumentado también pues, los operativos, pero las preparaciones, porque la gente de FIFA tiene que tener certeza y el mundo tiene que tener certeza de que somos un país que garantiza la seguridad. Después de la contención del 23 de febrero, de las 24 horas posteriores al abatimiento del sujeto, la preocupación de los analistas en el tema era qué iba a pasar con el Mundial. 4 meses, un tiempo muy corto. Y ahorita en este momento, lo que yo puedo plantear es que sería un suicidio para la organización criminal el pretender boicotear un evento mundial, porque ya se dieron cuenta que los focos de las autoridades de otros países sumamente poderosos como Estados Unidos pudiera provocar un abatimiento contundente en dado caso que pretendan boicotear o generar actos terroristas en ese momento. Entonces, esa es una buena noticia. Yo quiero preguntarte algo, Beto. ¿Tú qué opinas de estas narcolistas, ¿no? La narconómina que encontraron en la casa del Mencho? ¿No crees que también tener esa información puede ser contraproducente al ver la cantidad de dinero que ganaban? O sea, toda su... Pues sí, la lista de la nómina. ¿Qué opinas? Son ciertas. ¿Y cómo las pudieron obtener? O sea, ¿no se supone que estaba cercado? El crecimiento de una organización criminal tan rápida es como la tortilla para el taco. O sea, no pueden crecer tan rápido si no existe cooptación criminal, que es la tortilla del taco. Entonces, en definitiva, era evidente no solamente el hecho de la ambición que pudieran tener líderes políticos o funcionarios en las áreas de seguridad o de procuración de justicia, sino el terror que estos sujetos han generado. Tanto en Sinaloa como en Jalisco, tenemos muchísimo tiempo analizando la actitud de quienes gobiernan, y quienes gobiernan en el menor de los escenarios se voltean para otro lado, siendo permisivos con estas organizaciones extremadamente poderosas en términos financieros y con capacidad de violencia. Ahora, muy importante, y lo hemos platicado, me parece que este hombre es el criminal más importante, más violento y más grande del mundo, y con el mayor poder económico y de la historia quizá, si empiezo a pensar. Y el asunto de no mostrar el cuerpo, de no mostrar el cadáver, me lleva evidentemente a Osama Bin Laden cuando fue abatido allá en Pakistán, y que lo que hicieron fue tirarlo en el mar. Se tuvo, o sea, yo sé que hay una obligación legal, por supuesto, de entregar el cadáver, pero ¿fue bueno que se entregara? Pues son las paradojas, las trágicas paradojas de nuestro país. Un criminal que sembró muerte, miedo, terror, destrucción en nuestro país, se le despide de una manera como la que vimos el día de ayer. Grosera, ¿no? Incluso hasta es seguro que una persona como esta tenga una
Un mausoleo. Sí, claro. ¿Un mausoleo? Es que casi, si tuvieron la osadía, después de tantas pérdidas de vidas humanas para su abatimiento, de hacer lo que sucedió el día de ayer, creo que no va a haber posibilidades de evitar el mausoleo famoso como los que hay en Culiacán. Oye, Beto, y también que no se nos olvide, ¿no?, todas las aristas que hay en todo esto, bueno, en este suceso, los 23 prófugos de Puerto Vallarta ya se dieron a conocer las identidades, sus delitos también. ¿Qué tanto tienen que ver las autoridades que ayudaron o en verdad fue un motín organizado justamente por gente del Cártel Jalisco Nueva Generación? Cuando se da una reacción en los centros penitenciarios después de actos de violencia al exterior, implica que ya tenían control previo de ciertos funcionarios del penal o cuando menos de los operadores que son los custodios penitenciarios. No puede haber una casualidad, sobre todo porque la temporalidad en la que se dan los hechos implica obviamente un control interno. Aprovecharon las circunstancias que se estaba dando en la calle, la distracción de militares y guardias nacionales y policías estatales, y obviamente generaron este motín que hubo, no tengo la más mínima duda, conociendo los centros penitenciarios, que hubo apoyo de funcionarios. Donde murió un custodio, sí. Así es. Para finalizar, y muy importante, ¿lo mataron en el helicóptero para que no hablara? Esa es otra de las teorías de la conspiración. ¿Lo mataron para que no hablara? No creo que se haya dado tampoco una circunstancia de esa naturaleza. Elementos que vinieron ayer, Paco, que comunicaron algunas autoridades, y hay la posibilidad de que haya muerto en ese momento, y el hecho de señalar que venía en el helicóptero vivo era probablemente una señal por todo el desastre que había en ese momento y la cantidad de sicarios que estaban operando células contra la Guardia Nacional. Es muy probable que se haya dado una señal de que estaba vivo cuando probablemente ya había muerto en ese momento. Él tuvo cerca de 12-15 minutos, a su anillo de seguridad sí funcionó, porque el enfrentamiento se da a 1 kilómetro de la cabaña famosa. No se da en la cabaña, significa que alcanzó a huir, pero la pericia del cerco que generó el ejército mexicano evitó su huida. Y obviamente ahí se dio el enfrentamiento con él y su primer círculo de seguridad. Y viendo además de todo el tipo tan violento que era, no lo iban a agarrarlo vivo, ¿no? Seguramente así es. Pues bueno, Beto, como siempre, un placer. Alberto Capella, especialista en seguridad. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regresar, una pequeña de 7 años resultó gravemente herida tras el ataque de su perro en el municipio de Frontera, Coahuila. La menor, 70 puntadas. ¿Qué acciones se deben de tomar para que este animal no vuelva a atacar? ¿Un etólogo podría componer o es un peligro para la sociedad? De eso vamos a platicar regresando de la pausa, así que no se vaya. Esto es Imagen Noticias. Y mire, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, hizo un llamado a la diputada de Morena, Nayeli Salvatore, para que se apegue al Código de Ética del Poder Legislativo tras el video en donde parodia la caída de estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Aunque el líder de la bancada se dijo respetuoso de la libertad de expresión, subrayó que la legisladora de Cholula debe de ser responsable de lo que comunica, tanto en su papel oficial como en su faceta de influencer. Y mire, justamente para hablar sobre este tema, la polarización en las redes sociales ante la caída de las gradas de la Ibero, pero también en la Universidad Iberoamericana, está con nosotros Miqueo Miguel Baitz, que es experto en comunicación digital y inteligencia artificial, consultor de General Consulting Media México. Tiene muchos puestos, Miqueo Miguel Baitz, pero es importante, por supuesto, el hablar de esto y de la... A ver, yo primero que nada, porque ahorita vamos a hablar con Nay, me parece que sí, o sea, hay que tomarlo con humor. Yo creo que estamos, y creo que ya nos está escuchando, creo que estamos de muy mal humor, ¿no? Y todo nos cae mal. La saludamos también, Nay, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Creo que la verdad, y continuamos, agarramos todo de muy mal humor. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sin duda, creo que el ambiente político también en los últimos años ha generado una polarización en las redes. ¿Tú cómo lo analizas, mi querido Miguel? Primero que nada, muchas gracias, mi querido Paco, qué gusto verte. Pues fíjate que esto es un fenómeno que tiene un nombre, ¿no? Es el fenómeno de la empatía selectiva. Tenemos ya muchos años con este tipo de fenómeno en la red. Y más que una polarización, como tú lo estás mencionando, yo creo que ya hay una división muy, muy grande que se ha venido, pues digamos, creciendo en los últimos años, sobre todo en el último tramo de gobierno. La división ha sido muy, muy fuerte.
la reacción del público realmente nunca se centró en la seguridad de los chavos, ¿no? En la seguridad estructural de lo que pasó en la foto, tanto en Libero como en la Universidad de Veracruzana, sino realmente en el perfil del estudiante. Yo creo que en el caso muy particular del caso Libero, la narrativa totalmente en las redes sociales fue realmente de privilegio. La gente se burló más que ser solidarios con la gente Libero, en el sentido de que decían que pues realmente las críticas fueron de que cómo es posible que una universidad tan elite no tengan dinero suficiente para contratar mejores servicios, ¿no? Y en el caso del caso de la Universidad de Veracruz fue al revés. O sea, la gente, la narrativa fue pobres, ¿no? Qué abandono tan grande, cómo es posible que el gobierno o la institución no tenga el capital suficiente como para poder contratar pues digamos un servicio que sea digamos maravilloso o bueno. Y lo peor del caso es que los ponen como, vean estos chicos tan esforzados llegando a terminar una carrera después de un gran sacrificio. Y fue una narrativa completamente diferente, ¿no? De contraste. Entiendo que sí hay que tomarlo con humor. Yo creo que es una manera a lo mejor de ver las cosas diferentes, pero creo que la perspectiva de abandono y de privilegio no es correcto. El fenómeno fue muy, muy largo, ¿no? Claro. Sobre todo en X, ¿no? Es una red que no perdona absolutamente nada, y los memes pues se hicieron realmente pues muy crueles, yo creo. Nay, ahora, dentro de lo que tú hiciste, que es una parodia, lo que ya habías hecho también antes, que eso también hay que decirlo, algunas personas podríamos decir, no, es que fue un comentario clasista. Y déjame decir algo primero. Sí, me pareció, todo lo que hicieron, la verdad es que me pareció una exageración, ¿no? Yo creo que a la persona que resultó herida, pues no le debe parecer exagerado, pero la verdad es que sí me pareció una exageración, sin duda. Algunos podrían acusar, no, es que fue clasismo, con la Ibero sí, pero con la Universidad Veracruzana no. Bueno, a ver, el tema fue que cuando yo me entero y me doy cuenta que no había heridos de gravedad, que no había muertos, entonces empiezo a ver justo memes y parodias de una, digamos, una exageración, porque bueno, sale hasta una persona, miren, estoy temblando. Entonces, creo que no fue la burla hacia los estudiantes, la parodia fue más, y lo que hicimos, la mayoría que nos subimos a este tren, fue más en el tema de la reacción de la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces, incluso siguen haciendo memes al respecto. Yo me subo a esta tendencia porque, bueno, al final saben que yo hago contenido en redes sociales y juego como pensaría una mamá en una óptica de sátira, en una situación así, incluso utilizo de háblenle al gobernador, lo que mucha gente utiliza de háblale al gobernador, influyentismo, y le hablamos a un padre, y ese juego pues lo intenté hacer en redes sociales. Yo la verdad no pensé que fuera a escalar de esa manera, y tampoco pensé que se fuera a politizar, ¿no? Que eso es algo muy fuerte. Yo llevo haciendo contenido así muchos años y escaló. Cuando escala, y siempre lo digo, cuando mis videos de TikTok salen de la Matrix, ahí vienen los problemas porque se empieza a politizar. Entonces ya no es el chiste, es quién lo hizo. Entonces, claro, como soy diputada y además de Morena, híjole, se vuelve mucho peor el pecado. Claro. Oye, Nay, ¿cómo? Y ahora, ¿cómo vas a dividir? Obviamente existe la libertad de expresión en este país, y como bien tú dices, eres una servidora pública y a lo mejor por eso también se volvió mucho más atacable tu contenido. Pero ahora en adelante, ¿cómo vas a dividir esa parte de ser la diputada Nayeli y pues Nay Salvatori, la creadora de contenido de este tipo de humor? Bueno, y yo creo que aquí nos lo comentará nuestro experto, que también el humor es una herramienta de comunicación política que yo he utilizado mucho. Yo me doy cuenta cuando quiero que la gente vea mi contenido político, lo subo a TikTok, pero lo subo de una manera muy diferente, ¿no? Lo subo con música o subo cosas más interesantes. El humor no es incompatible con la responsabilidad pública, y eso sí quiero aclararlo. También la crítica, y decirles, la crítica al humor suele ser una forma
también de exigir hipocresía. Yo creo que hoy en día, enfrente de una sociedad que está viviendo tantos problemas, tanta sangre, lo que menos necesitamos los mexicanos y las mexicanas son representantes populares con esta seriedad, con este mal humor, porque hoy necesitamos también acercar a los jóvenes a la vida política de este país. Hoy necesitamos que ellos también tomen decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Acartonados? No, también subiéndonos a un tema de humor en donde nadie salió herido de gravedad, en donde no hubo muertos y en donde simplemente estamos jugando como todos los mexicanos, que hasta con la muerte jugamos y nos burlamos. Claro. Los saludo a los dos, Miguel, Nay. Miguel, quería preguntarte, fíjate, en esta polarización, ¿no? En redes sociales, los elementos de contraste, tenemos, por ejemplo, la atención médica, la reacción estudiantil, la culpabilidad. Y te quiero preguntar, ¿tú tienes la medición del impacto en redes sociales de esta situación? Sí, claro. De hecho, fíjate que han pasado fenómenos muy extraños. Digo, la verdad es que, digamos, a los dos grupos de estudiantes les pasó lo mismo. Lamentablemente uno fue una escuela privada y otra fue una escuela pública, entonces ahí es donde realmente entran estos grupos sectoriales radicales que tenemos en Internet. Tanto Paco como yo hemos sufrido de repente acoso terrible en X, y digo, te puede decir exactamente lo que vivimos en las elecciones anteriores. Pero lo chistoso es que sí entiendo mucho la posición de subirte al tren de este tipo, a lo mejor, de cosas que pasan, pero fíjate cómo se dio el fenómeno, digamos, de frente uno con otro. Fueron días de diferencia. De un lado, los whitexicans, ¿no? La gente libero, en donde realmente el accidente, por un gran sector, fue un material de entretenimiento. O sea, fue como una justicia poética, como una justicia divina que le pasara estos como dicen dentro de la red, a los fifís, ¿no? Y en el caso del pueblo, en el caso de la Universidad de Veracruzana, los ponen como el pueblo, en donde el accidente fue una bandera, y es una bandera ya de lucha, de que por qué no tienen las mejores condiciones de seguridad, por qué la educación no estaba ahí. Pero fíjate que el análisis del sentimiento en redes a mí me llamó mucho la atención, porque en el lado del Ibero, el 65% de toda la información que había en las redes sociales, que de hecho yo vi 4, que fueron Facebook, Instagram, fue Twitter, y también estuve viendo Instagram, TikTok, X y Facebook. Si tú te das cuenta en el análisis del sentimiento, el 65% del lado del Ibero fue sarcasmo y crítica social. Y el 25% realmente fue solidario con la gente del Ibero. En cambio, del otro lado, la Universidad de Veracruz, el 70% digamos, de la información que había en la web era de solidaridad, de indignación, de cómo es posible, ¿no? Y aquí es donde te das cuenta cómo cambia y cómo está muy radicalizado esto que está pasando en Internet. Pero es algo que estamos viviendo en el país en general. Entonces, el hecho de que de repente tú te subas un tren como este, también tienes que ver las implicaciones que esto tiene. El problema que yo creo que le veo directamente, lo que pasó en estos dos casos, es que fue pues una muy mala pata para la gente que se subió al tren, de que de repente días después una escuela pública tuviera el mismo problema. O sea, yo digamos, la conclusión que yo llego, la caída de las gradas es realmente una metáfora de la fragilidad, a lo mejor, de una estructura, ¿no? Yo inclusive puse en una editorial que no importa el costo de la colegiatura de cada una de las universidades. Aquí estamos hablando de la negligencia técnica y la falta de regulación en protección civil que puede existir en este rollo. Pero en realidad aquí en la red pues se nivela el suelo para todos. Aquí no importa si estás en una escuela privada o pública, lo que pasó pues fue realmente lamentable, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Oigan, y yo quisiera preguntarles, hablando del humor en cuanto a política, ¿hay un código de ética o algún límite donde digamos, de esto sí nos podemos burlar, de esto no? ¿Qué opinan? Existe una libertad de expresión total. Sin embargo, dentro del Congreso sí cuidamos muchísimo el tema de la ética. De hecho, si pueden ver mi red social, jamás hubo un TikTok de humor. Dentro del Pleno jamás utilizo el Pleno para otra cosa que no sea legislar o parlamentar. Entonces sí hay un código de ética. Sin embargo, también nos piden como partido cuidar mucho las formas, ¿no? Incluso nos dicen, a ver, cuiden mucho el tema de la austeridad,
ciudad, no anden mostrando lujos, no anden haciendo temas innecesarios, no anden comprando cosas en donde puedan después utilizarlo en su contra. Sí existe un código de ética, pero sí también existe una libertad de expresión. Y como lo comentaba aquí nuestro experto, que me gustó mucho su análisis, y creo que yo también tengo ahí un tema que podría abonar, el tema de la Ibero creo que se fue más a la reacción, que mucha gente lo ve como una sobrereacción de gritos, Natalia. Entonces fue más por ahí. Y el tema de lo que ocurrió en la universidad pública, yo creo que se va en una empatía por la vulnerabilidad, porque hoy en día todavía los índices de pobreza son bastante altos. Hoy en día también vemos estudiantes que la batallan más, que tienen que trabajar para poder estudiar, para poder comer, irse desayunados. Entonces yo creo que la empatía, que no, tampoco es justo, la verdad. Digo, si lo ves así, los dos sufrieron una caída, pero también cuando ves a un grupo vulnerable, creo que en redes sociales hoy se cuida más herir una susceptibilidad cuando se trata de un grupo que todavía está siendo lacerado socialmente, que con a lo mejor un grupo que tiene un privilegio, que digo, yo no lo veo de esa manera. Para mí, los dos sufrieron una caída. Me preguntaron por qué no hice un video de la caída de la universidad pública. Pues ya estaba curada de espanto, por supuesto que no lo iba a hacer. Al otro día también se cayó una butaca en el Congreso del Estado. Pero creo que hay algo bien importante, porque a ver, más allá de los dobles discursos o la polarización, aquí va un llamado a todas las empresas que se dedican a hacer este tipo de fotografías, porque si ustedes, por ejemplo, se dan una vuelta en las islas, en Seúl, cuando hacen esas graduaciones multitudinarias y ven los gallineros en los que nos llegamos a trepar, que son de 4 o 5 pisos, realmente lo que podemos sacar de todo esto es que seas público o seas privada, porque las fotografías prácticamente son las mismas empresas, debe de haber una protección civil que ayude a los estudiantes. Ahorita nos salió barato, en el futuro quién sabe. Totalmente de acuerdo. No, y de hecho ahí hay un punto importante, ¿no? O sea, y esto es un llamado no solamente para gente que se dedica a estar atrás de, digamos, de la pantalla o igual y legisladores que de repente igual y también tienen esta función de informar o que se trepen al tren, como dicen. En las redes sociales son un bicho muy diferente. A veces yo siempre digo que las personas que están en el ojo del huracán o que son del dominio público piensan que están en una burbuja y la neta no es así. O sea, están a un clic de poder ser lapidados literal en la web, ¿no? Entonces ahorita, como comenté, la mala fortuna fue que sí, lamentablemente en la Ibero pasó esto y días después en una escuela pública. Aquí el tema es que la gente, como lo toma en la web, es muy diferente. Yo me iría por el tema de, oye, protección civil, ¿por qué no están realmente regulando este tipo de empresas para que esto no vuelva a suceder en un futuro y evitar a lo mejor una catástrofe peor? Sino Claro. más bien la gente se fue por el lado de que pobres, por eso, porque están en una escuela pública, ellos están padeciendo esto, que tanto la han sufrido. ¿Y cómo es posible que los niños con privilegios y que son súper millonarios para estar en una escuela como esta no tengan suficiente como para pagar una buena tarima? un servicio como este? Oye, pues y querido por el Miguel, otro, en la cuestión de la salud, claro, como ellos tienen seguros de gastos médicos internacionales y yo no tengo ni medicamentos en el IMSS, o sea, la polarización es muy diferente en la web y eso lo he venido platicando muchos años, Paquito. pues querido Miguel, muchísimas gracias. Nay, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y la verdad es que es un tema bien interesante, qué bueno que lo podamos tratar con educación, con humor y con respeto. Gracias, Nay, gracias, Miguel. Gracias. Buenos días. Al contrario, un placer, que les vaya muy bien. Gracias, Mónica Noguera. Bueno, Que aún no se lava las tenemos más información Paco. Al volver del corte, ¿recuerda a Punch? Bueno, este pequeño mono macaco no solamente domina TikTok con sus ay, ve nada más, travesuras con sus mamelucos. Es un peluche, no es mameluco. Y bueno, lo que Mona quiso decir es que hay un corrido y regresando de la pausa se lo vamos a presentar porque se está ahogando la señora. Qué vergüenza, vámonos a corte, por favor. Miércoles de perritos, señores. Estamos pues aquí presentándoles unos perritos en adopción. Está conmigo Miri, está conmigo Carmen y también Betty. Vienen de Lomichitos y de Unidos por Osito, porque nos van a platicar de estos perritos en adopción. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, empezamos acá, ¿no? Con el Tommy. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué hay que hacer? El Tommy es un cachorrito que dejaron en la avenida Tláhuac, ahí prácticamente para que lo atropellaran y lleno de aceite. Ay, chiquito, ¿cuánto tiene? Aproximadamente 11 meses. Y déjenme decirles que es muy activo, o sea, como es cachorro y aparte tiene mucha energía, pues es para una familia
familia que tenga tiempo de ponerlo a cansarse. Y luego tenemos a Jackie, esta gordita hermosa. Cuéntenme su historia. Bueno, Jackie es rescatada de Chalco en el 2023 con un tremendo tumor en la cara. Se llama TBT, un tumor venéreo transmisible de relación sexual con un perro infectado. Ahorita ya está completamente sana, tiene 5 años más o menos y energía media. ¿Y que hay que tener algún tipo de cuidado después de lo de su tumor? Ninguno ahorita está libre de cáncer y pues está lista para ser adoptada. Y es muy gordita, déjenme decirles que es muy gordita y muy preciosa, muy noble. Y por acá este cachorrito, ¿quién es? Y por acá está también el Tommy y él también es... No, este es Nico, Perdón, ¿no? Nico, Ajá. y él también es de la carretera de Valle de Chalco. Allá acostumbran tirar, de hecho tenemos muchos rescates de esa zona. Allá acostumbran tirar a muchos perritos. ¿Y este cuánto tiene? Aproximadamente 3 meses. Ok, ¿ya está esterilizado? ¿No sí? Todavía no. Todavía no. Ok, se va obviamente con la promesa de esterilización y vacunado. De hecho, el todo, tiempo ¿va? que esté con nosotros, y todavía está un poquito más, nosotros lo esterilizamos. ¿Qué hay que hacer para adoptar estos pequeños? Hay que llenar un formato de adopción, comprobante de domicilio igual, INE, y damos un seguimiento de los cachorros y los perros que estén bien y los gatitos también. ¿Cuántos perritos tienen ahorita? En Valle de Chalco tenemos un pequeño refugio con 58 perros. Ay, pequeño, dice. Y también gatitos, ¿verdad? Que el viernes van a venir. También tenemos gatitos, el viernes les traemos otros, y recuerden que también tenemos pensiones, pagamos pensiones. Pues ahí está, por favor, quien esté interesado en adoptar a estos pequeños, busquen aquí a mis amigas de Lomichitos o de Unidos por Usito. Y también, si no pueden adoptar y quieren ayudar, también búsquelas, porque créanme que hay muchísima necesidad y nosotros podemos hacer una diferencia. Gracias, chicas. Gracias. Así es, llegamos al análisis de rostro. Paco Padilla está con nosotros y obviamente hoy la noticia está en Medio Oriente. Paco Padilla, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, Quique, tenemos algo muy interesante, un comparativo de los dos terriers, ¿no? De Trump, que sería la cuestión de ver directamente lo que nos dice el rostro de Ali conforme al poder y también el tema de Venezuela, ¿no? También el tema de Maduro. Vamos a ver cómo sus rostros al final comparten varios rasgos y nos dan información. Empecemos en Irán. Comencemos con el predominio de la zona media, pómulos y nariz, inteligencia emocional, control de masas. Esa inteligencia emocional te da capacidad de controlar masas y busca de reconocimiento, porque también busca reconocimiento esos pómulos desarrollados y esa nariz carnosa busca siempre reconocimiento porque vive en la zona media, que son las emociones. Luego nos iríamos a lo que sería la mandíbula, que es la capacidad de contención y de sostener grandes decisiones, y lo vemos claramente, tienen esa gran capacidad de sostener grandes decisiones y finalmente, pues bueno, lo hacen, ¿no? Toman decisiones importantes. Mirada horizontal, la mirada horizontal es la que habíamos hablado, que es como la que tienen los generales de la milicia, ¿no? De alto rango, que es como ver lo que está pasando después, es 100 miles, ¿no? Hasta el fondo, y es una evaluación completa de la situación y una vigilancia sin caer en la hipervigilancia. Oye, lo que sigue me importa mucho, sobre todo porque en esta cultura son barbas y bigotes muy prominentes, donde prácticamente tapan el rostro. ¿Aquí cómo juega? Exactamente, aquí vemos que es el reflejo de autoridad, porque finalmente recordemos que dependiendo lo largo de la barba es supuestamente la sabiduría, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos que esa situación da también la autoridad y el control de discurso. Si lo vemos incluso con el tema del bigote, también lo hemos visto con el tema de Hitler, el hecho de tener ese bigote también daba esa capacidad de autoridad y tema de discurso. Manejas un discurso diferente con esa autoridad. Vemos también la cuestión de la vestimenta. La vestimenta son expresiones, bueno, las expresiones contenidas, que las vemos claramente, es la ironía de lo que hablábamos. Controlas las masas, tienes inteligencia emocional, pero a final de cuentas estás conteniendo también las emociones y haciendo a un lado a las personas de alguna manera con la distancia emocional. Y luego nos vamos a la vestimenta jerárquica. Eso lo utilizan claramente también los que pueden tener una tendencia incluso dictatorial. Ven la búsqueda de la pleitesía con base a la vestimenta y la lealtad institucional que buscan también constantemente, ¿no? ¿En el próximo Ayatollah ves lo mismo? En el próximo Ayatollah veo rasgos que comparten, pero no, hay una diferencia porque la emotividad es menor, no tiene tanta emotividad, vemos que hay más capacidad intelectual y vemos que incluso trae un tema de instinto importante, ¿no? Pues vamos a ver cómo se va el cambio, sobre todo social, que es lo que está pidiendo allá en Irán. Claro que sí, claro que sí. Paco Padilla, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. ¿usted qué opina al respecto? Por lo pronto, vamos con Paco. Gracias. Gracias, Quique. No sé si usted ha tenido alguna vez la experiencia de una cena a oscuras. Son experiencias bien interesantes y quiero que Atalo nos cuente un poquito. Atalo, adelante. Así es, Paco, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. Sue Aguayo es una historia de éxito, sin duda alguna. Convoca a la gente precisamente a esta cena a oscuras para conocerse a sí misma.
Vamos a conocer a Zoe Aguayo. Viene una edición más de la Cena a Oscuras con Zoe Aguayo, un momento que va más allá de los sentidos. Es una experiencia sensorial en la cual a las personas las invito a entrar un ratito a mi mundo de oscuridad. Yo soy ciego desde hace 33 años y la finalidad es generar toda una catarsis en la gente que va, a partir de que no puede ver durante un par de horas. A los invitados se les coloca un antifaz y son guiados a sus asientos. Se les pide bailar, que se tomen una foto sin ver, tienen que adivinar lo que están cenando y otras dinámicas. Finalmente, cuando se retiran el antifaz y se dan cuenta de quién los fue llevando, provocan una catarsis interesante al descubrir lo mucho que tenemos y lo que no se agradece o se disfruta a medias. Lo más sobresaliente es que la Cena a Oscuras con Zoe Aguayo siempre es un evento con causa y ahora la motivación es especial. En esta ocasión, mi hija, Brittany, que tiene 12 años, desde el año pasado está padeciendo un problema neurológico, el cual aún no es determinado al 100% qué padecimiento es y también pues qué tratamiento debe tomar. De niño, Zoe Aguayo sufrió un accidente automovilístico que le dejó quemaduras graves y perdió la vista. Hoy es conferencista, máster en dirección empresarial, doctor honoris causa, taekwondoín y multipremiado por diversas instituciones. Les voy a dar mi secreto de cómo disfrutar en medio de la adversidad, cómo ser feliz a pesar del problema más grande. La Cena a Oscuras con Zoe Aguayo será este sábado 7 de marzo a las 7 de la noche en Paseo de la Reforma 42, Ciudad de México. Más informes en el WhatsApp 55 45 87 86 44 y en las redes sociales de Zoe Aguayo. Paco, ¿cómo ves? Pues una experiencia sensorial con música en vivo, esta Cena a Oscuras con Zoe Aguayo, y que genera esa conexión emocional y motivacional de superación personal. Mira, mi querido Talo, y además a todos los que estamos en la mesa, he tenido la oportunidad de estar en esa cena, en una, no en esa en particular. Es una experiencia de verdad muy importante. Y había otra cosa que se hacía mucho en México, que lo hacían en Papalote Museo del Niño, Diálogos en la Oscuridad. Incluso lo hicieron en Bellas Artes también. Créanme, no dejen de vivirlo porque van a ver cómo nos engañan los sentidos. Les juro que van a ver la forma en que los sentidos te engañan. Tú piensas que estás comiendo pollo, nada que ver. Y se agudizan aparte también, ¿no? Sí. El sabor Pero se siente fíjate, diferente. Lo que me he platicado con Paco es que muchos de ellos, ¿no? En estas cenas no saben lo que están comiendo, no saben lo que están tomando y no saben tampoco la forma. ¿Cómo acabas? Exactamente. Todo Hay que batido. sensibilizarnos también frente a estas situaciones. Y felicidades, lo que yo quería mencionar a Zoe Aguayo, porque este conferencista internacional, en verdad, exacto, nos hace sensibilizarnos frente a toda esta situación. Sí, Taro, ¿tienes todavía ahí el WhatsApp para que nos lo puedas compartir a la gente que quiera vivir esta experiencia? Sí, Paco, y antes de eso, fíjate que quisiera yo comentar algo muy importante también, la experiencia que tiene justamente Zoe Aguayo para poder sobresalir, para poder tener esa resiliencia, transformar todo ese dolor que ha tenido en su vida y que finalmente lo ha convertido en motivación. Aquí tengo el WhatsApp, precisamente ya lo encontré, 55 45 87 86 44. Lo repito para la gente que no lo alcanzó ahí en la nota. En redes sociales, de todos modos, lo vamos a publicar, pero es 55 45 87 86 44. Una felicitación y un reconocimiento enorme a Zoe Aguayo y a toda su gente que también pues lo apoya para poder ser quien es actualmente. La verdad, mis respetos, y como él bien lo dice, tiene una misión en la vida y Dios o la vida pues lo tiene haciendo cosas por los demás. Así es. Muchísimas gracias, querido Talo. Muy buen día a todos. Buen día. La verdad es que sí les recomiendo que hagan esta experiencia. De verdad se van a sorprender. O sea, te pueden decir, no, es que estoy tomando tequila y de verdad te prenden la luz y
estabas tomando vino blanco. Lo importante es también impresionante. es como visibilizar, ¿no? Y sensibilizarnos ante pues mundo este mundo, exacto. Esa es inclusión, esa es la verdadera inclusión, el tener la sensibilidad de qué se siente no escuchar, no poder caminar, no poder ver. Valorar también y lo que ya tenemos. damos por hecho, ¿no? Damos por hecho que podemos ver, que podemos hablar, que podemos respirar, que podemos oler, y creo que este tipo de iniciativas nos hacen recordar, ¿no? De que hay muchas personas que desafortunadamente no lo tienen y poder ser empáticos con ellos a través de estas. Y este tipo de personas que, como Zoe Aguayo, que es un ejemplo de superación a pesar de la adversidad, ahí está y ve la vida con un gran sentido. Qué maravilla. Y ayudar, porque aparte pues se recaudan fondos para poder ayudar. Imagínense nada más que un día les apaguen el switch y no vuelvan a ver. Qué fuerte.